Buenas noches a todos los que se van conectando. Como siempre les digo, me gusta mucho que estén acá en este espacio. Vamos a darle una esperita a las personas que les cuesta un poquito más entrar al link y conectarse a tiempo. Entonces vamos a darles unos minuticos como siempre. Eh, Me van escribiendo de dónde se conectan. Es la primera vez que nos vamos a conectar desde el Instagram, porque generalmente siempre la conexión se hace desde Facebook solamente. Entonces a los que se están conectando por Instagram, muchas gracias. Y a los que se conectan pues por Facebook, si se les cae la conexión o algo, también en el perfil de BZ Abogados de Instagram, pues verán el live activo para que se conecten. Como ven, la invitación es para hablar de un tema importante, que es la brecha pensional que existe actualmente. Me encuentro con José Cristóbal Hidrobo. Eh, Más adelante él se va a presentar y les vamos a pues, hablar de este tema que es tan importante para que ustedes en adelante pues, hagan una planeación financiera para que una pensión de vejez, de invalidez o una pensión que le dejen a sus beneficiarios no los coja pues como de sorpresa. ¿Cierto, Cristóbal? Sí, totalmente de acuerdo. Importantísimo. Importantísimo sobre todo porque, y la idea es que ahorita en la charla vamos desarrollando el tema, pero también sería buenísimo que ustedes las preguntas o las dudas que tengan nos las vayan haciendo saber, porque la idea es aprovechar para en lo posible poder despejarle esas dudas y ahí vamos aprendiendo todos. Exacto. Entonces vamos a dar una esperita. Hola a todos los que están en Facebook. Hola a los que están conectados en Instagram. Como les decía ahorita, la primera vez que nos conectamos desde Instagram. Estábamos primero haciendo como el ensayo desde el Facebook. Pero es bueno estas herramientas, pues, aprovecharlas. Entonces, en un ratico, pues, empezamos, ¿te parece? Como le pido a las personas para que se nos conecten. Vamos, más o menos 30 personas. Sí. Buenas noches, Betty Sánchez. Cuéntenme de dónde se van conectando. Pueden contarme sus profesiones porque, las profesiones vitales, digamos, no es un requisito indispensable la profesión, sino que, digamos que hay algunas profesiones que por ser liberales pueden ser independientes, entonces es un tema que vamos a tocar puntualmente con las profesiones liberales o las personas independientes. Importante, en la convocatoria hablábamos de los médicos, ¿no? Pero hacemos la aclaración, con los médicos pasa un tema puntual y es que ellos son independientes. Ellos, su mayoría, y por ley no son contratados incluso bajo contrato laboral, la mayoría son independientes, así que ellos ejercen como su propia empresa. Y así vamos a encontrar no solamente la profesión de los médicos, sino comerciantes, vamos a encontrar otro tipo de profesiones que no están vinculados directamente con empresas, sino que trabajan como independientes, así que aplica para todos. Exacto. O sea, no es solo para médicos, pero si tienen amigos médicos, familiares médicos, mándenle el link y envíeselo. Si tienen amigos abogados, contadores, o si tienen amigos que actualmente tienen ingresos altos, que ustedes dicen, no, esta persona donde se pensione ahorita, como está el sistema pensional, pues queda ahogado porque no le va a dar, y más adelante les vamos a explicar por qué. De pronto las personas no tienen muy claro cómo es el tema del reconocimiento de las mesadas pensionales. Y los jóvenes también, digamos, uno dice, no, pues es que yo con 30 años yo jamás me voy a pensionar. Pues eso no es tan así. Eso empieza, digamos que la planeación financiera es importante hacerla desde qué edad. No, pero no, lo ideal es que la comiencen a hacer desde muy temprana edad, sobre todo los independientes que erróneamente piensan que no se van a pensionar. Entonces comienzan a cotizar por lo mínimo de ley y en muchos de los casos muchas personas ni siquiera cotizan. O sea, no les llama la atención y sí, argumentan que es que ven muy lejos la pensión y comienzan a cotizar muy bajito.
muy bajito, sin tener un buen soporte y una buena planeación financiera. Es válido y es cierto que la ley al independiente, llámese sea médico o la profesión que sea, le permite cotizar sobre el 40% de sus ingresos como mínimo. Pero de entrada tienen que ser conscientes que ya hay una brecha pensional en cuanto a pensión. Exacto. Listo, pues yo creo que vamos a empezar. Mi nombre es Linda Vázquez. Para los que no me conocen, yo soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Soy experta en pensiones y en la firma nos especializamos en ese tema. Les presento a Cristóbal Hidrobo. Él es una persona que conozco hace más de 2 años, un gran profesional y de hecho aquí entre nos pues es mi planeador financiero, aquí un secretico. Entonces pues Cristóbal, preséntate por favor a las personas que no te conocen. Bueno, mi nombre es Cristóbal Hidrobo. Yo soy administrador de empresas de profesión, especialista en mercadeo, pero llevo más de 10 años representando y como socio y propietario de una agencia de seguros, donde nos hemos especializado muchísimo, precisamente en esto, en acompañar a nuestros clientes a hacer planeación financiera. Planeación financiera para que puedan garantizar un buen retiro. Entonces, pues nada, la idea es poderlos acompañar, poderles explicar qué opciones tienen, qué pueden hacer. Créanme que no hay que esperar, como la mayoría de las personas lo hacen, que esperan los últimos 10 años o que le falten 5 o me faltan 2 o me faltan 3 para pensar ahí sí en una planeación financiera. La planeación financiera para un buen retiro definitivamente la tenemos que hacer es con tiempo. Ojalá, y pues esto para aquellas personas que no están obligadas a pagar sobre el 100% porque no son empleados, y pues obviamente cotizar sobre el 100% saldría muy caro, teniendo en cuenta pues que nuestro sistema de seguridad social es un sistema solidario, donde no solamente le pagaríamos solamente a pensión, sino que iría también a salud, o sea, saldría muy costoso, pero entonces sí tenemos que comenzar desde muy temprana edad a comenzar a mirar qué productos encontramos en el mercado o qué opciones tenemos para comenzar a hacer esos aportes voluntarios o mirar de qué manera podemos atomizar y minimizar ese riesgo que podría ser a edad de pensión, una pensión de vejez, pero teniendo en cuenta que también hay pensiones prematuras. Exacto. Como está el actual sistema pensional en Colombia, de entrada sepan que las pensiones no van a ser superiores si está en un fondo privado al 30%. Y eso pues que si tiene un monto acumulado muy bueno. Entonces la pensión en un fondo privado va a ser entre el 20 y el 30%. Entonces ponga que usted se gana 10 millones de pesos y con esos 10 millones de pesos paga el colegio o paga la universidad o paga el colegio de sus hijos, los servicios, su casa, su carro. Cuando usted se pensione, sea por invalidez o por vejez, o si fallece, la pensión que le va a dejar a sus beneficiarios, pues va a ser en un fondo privado de 2 millones de pesos. O sea, algo con lo que usted no va a poder vivir o sus beneficiarios no van a poder vivir. Y si usted está en Colpensiones, pues en Colpensiones, dependiendo de la pensión que le reconozca, si es invalidez o vejez o sobrevivientes, pues empieza hasta desde el 50% o desde el 45%, porque pues hay como unos cálculos matemáticos que están en la norma. Por mejor que usted le vaya, o sea, si usted cotizó más de 1.800 semanas, es decir, si usted cotizó más de 30 años y sus aportes fueron buenísimos, usted se va a poder pensionar hasta con el 80%. Así es. Entonces, si usted trabaja en una empresa y se pensiona con el 80%, pues digamos que uno dice, bien, pues uno ya ha entrado en años, si es una pensión de vejez, pues yo para qué necesito todo el aporte. Cierto. Pero si usted es joven, si usted está en la flor de la juventud y tiene gastos exorbitantes, el colegio, la universidad, el carro, la casa en el mejor barrio o en el barrio que sea, porque esto no es para personas millonarias, sino que para personas que tienen ingresos y que con esos ingresos ya tienen planificada su vida. Y si usted sufre una invalidez, pues su pensión va a ser del 45% si están con pensiones. Entonces, ese tipo de situaciones es las que nos hacen a nosotros decir, oiga, ofrezcámosle a las personas una asesoría integral. Porque yo desde el punto de vista pensional le puedo decir a usted, hágame el favor y cotíceme sobre tantos salarios. Y si usted se quiere pensionar con tanto, pues aparte del aporte que usted hace como trabajador, aporte como independiente tanto. Pero sepa que así cotice los 30 años, las 1.800, las 2.000 semanas, pues se va a pensionar solo hasta con el 80% de sus ingresos. Importantísimo. Importantísimo sobre todo tener claro
que para aquellas personas que están apuntando única y exclusivamente a a la pensión de vejez y no están haciendo ningún tipo de aporte extra, pues quiero decirles que tienen que ir mirando cómo van a ajustar su presupuesto, cómo van ajustando sus gastos. Les cuento algo. La salud, por lo menos hay personas que durante toda su vida trabajan en muy buenas empresas o han tenido muy buenos ingresos y han tenido, digamos que el privilegio de poder contar o de poder pagar una medicina prepagada, incluso un plan complementario o una póliza de salud, digamos que son las opciones que nos brinda el mercado. Pues, ¿cómo les parece que eso está tarifado por rangos de edad? Y vamos a encontrar diferentes tarifas, de los 0 a los 12, a los 14 años, que de los 14 a los 40, que de los 40 a los 50. ¿A qué voy con esto? A que cada vez que nos hacemos más grandes, esa tarifa va a ser más alta. Sí. Entonces, yo he tenido casos de clientes que han sido muy buenos clientes míos, pero ha llegado el momento de pensionarse y continúan con su servicio de medicina o póliza de salud. ¿Cómo les parece que el promedio antes del año de estar pensionados, llaman a cancelar el servicio? Gravísimo y muy triste. ¿Por qué? Porque han tenido un excelente servicio de salud durante toda su vida y se pensionan y las condiciones cambian. O sea, desmejoran grandísimo. ¿Por qué? Porque es cuando más caro van a pagar, es cuando más alta se vuelve la salud. Entonces, ahí es donde uno dice, existen productos, existen mecanismos, existen maneras de uno comenzar a prever eso, de ir creando como este colchón de seguridad para cuando llegue esa pensión, que nunca va a ser, en el mejor de los casos, como lo decía Linda, en el mejor de los casos, cotizando más de 1.800 semanas, o sea, puede llegar a ser el 80%. Y eso que si están con pensiones, ojo. Colpensiones. En un colpensión es el 80%. Y mucha gente llega a las 1.800 y no llega al 80%. ¿Qué les toca que hacer allí? Seguir trabajando más o cotizando más para acercarse a ese 80. O sea, el 80 es el tope, pero no se logra con las 1.800. O sea, muchas veces tienen que seguir trabajando. Entonces, ¿cómo les parece a ustedes llegar uno a que su situación cambie? A ajustarse de forma tal, o pago la medicina o merco. Pues la gente prefiere seguir comiendo. Entonces, la idea es esa, la idea es que poderles enseñar a ustedes o darles tipsitos de cómo hacerlo, de cómo hacerlo. Y si quieren ya una asesoría más especializada, pues ahí sí nos tocaría que sentarnos o que nos contacten y nosotros poderles brindar esa asesoría. Exacto. Lo primero que les digo es que el consejo que yo le doy a todo el mundo, si usted está en un fondo privado, sepa que su pensión, discúlpeme la expresión, va a ser una bicoca. O sea, va a ser algo irrisorio. Entonces, el primer consejo que le doy, si usted quiere mejorar su pensión, sea de invalidez, de sobrevivientes o de vejez, si gana más de 2 salarios mínimos, es que se pase a Colpensiones. Hágalo. Hágalo así usted tenga 30 años y usted diga, no, es que eso está muy lejos, hágalo. Perdóname, Linda. La cifra o el valor de lo que se debe tener una persona acumulada para tener derecho a una pensión en un salario mínimo en un fondo privado está más o menos en cuanto 250. Entonces, imaginen ustedes, si ustedes miran cuánto aportan sobre un salario mínimo, cuánto aportan mensualmente sobre un salario mínimo, más o menos cuánto viene siendo. No, sobre un salario mínimo, el aporte total en seguridad en pensión es el 12% de un salario mínimo. Entonces, póngale 100.000. Que no llega a los 100.000. Mensual. 100.000 por 2, o sea, nunca, créanme, nunca van a llegar a los 250 millones de pesos cotizando sobre un mínimo. Ahora, que nuestro sistema de seguridad social es muy chévere, digamos que tiene unas cosas buenísimas, como esos aportes que todos nos toca hacer, que se van al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que todos pagamos absolutamente todos, y ahí es donde entra ese fondo a completar, digámoslo así, si cumpla con requisitos, que tiene la edad, que tiene las semanas trabajadas, pero no le alcanza, pero estamos hablando de que la pensión en un fondo privado tiende a ser un salario mínimo. ¿Por qué? Porque es que los fondos privados son cuentas de ahorro individual. Es lo que usted ahorró únicamente usted. Entonces, si estamos cotizando muy bajito, tendríamos que, no nos va a dar. Y el que quiera ahora, sí existen personas que trabajan de pronto en compañías que han tenido sueldos muy altos y de pronto llegan a tener una base muy buena, pero créanme, son contados, no son muchos. No son muchos porque para pensionarse en un fondo privado
Estamos hablando que se van a pensionar con sus propios ahorros y con lo que eso haya rentado durante ese tiempo. Yo te pongo un ejemplo, Cristóbal, de una sentencia que tuvimos hace poco. Es un médico justamente y resulta que el señor es cirujano. Entonces el señor tiene ingresos por más de 40 millones de pesos. Okay. Fijos, ¿sí? O sea, eso es lo que él tiene libre al mes. Él cotizaba sobre más o menos 20, porque recuerden que en Colombia hay un límite de cotización al sistema de seguridad social. Hay un límite. Salarios mínimos. Exacto. Un límite mínimo y máximo. El mínimo es el salario mínimo y el máximo son 25 salarios mínimos. Es decir, que si una persona se gana 100 millones de pesos al mes, solo va a cotizar sobre 25. O sea, que imagínense que la brecha es peor. Pero entonces, volviendo al tema de este médico que les cuento que tuvimos sentencia, era un señor con ingresos de 40 millones de pesos. Sí. Cotizaba sobre 20 salarios mínimos en un fondo privado. Y eso que vino a cotizar sobre 20 salarios mínimos a lo último, porque ahí es cuando dicen, ¿yo qué hago? Me falta poquito para pensionarme, quiero mejorar mi pensión. Y empiezan a cotizar sobre un poquito más. Tenía 880 millones de pesos ahorrados en el fondo privado. Y la pensión que le iban a reconocer tenía 2 hijos menores. La esposa era menor que él, 20 años. Entonces la proyección que le hicieron de su mesada pensional iba a ser de 3 millones de pesos. Sí. 3 millones de pesos. Sí, así es. En Colpensiones, si él hubiera cotizado igual sobre esos 20 salarios mínimos, por el monto de semanas que tenía, la pensión le quedaba más o menos entre 13 y 15 millones de pesos. Pero igual, sigue teniendo una brecha, listo. Se logró que él retornara a Colpensiones, va a tener una mejor pensión de vejez. Pero ¿él qué va a hacer con esos 25 millones que le hacen falta? Ahí es cuando uno entra a la planeación financiera. Digamos, yo actualmente como abogada, pues hago mis cotizaciones sobre el 40% de mis ingresos porque la ley me lo permite. Y eso que a veces puedo cotizar hasta menos del 40%, porque la UEPP tiene unos costos presuntos que a la larga me permiten a mí como abogada descontarme unos gastos. O sea que yo a la larga no estoy cotizando. Pongamos un ejemplo, que yo me gano 10 millones. Yo ya ni siquiera estoy cotizando sobre 4 millones, que es el 40% de mi ingreso, sí, sino que estoy cotizando sobre 2 o 3 millones. Y así como yo, muchos independientes. Entonces, el día que yo me pensione, acostumbrada a una vida de 10 millones de pesos, o de 20, o de 30, o de 100 millones, voy y me pensiono con algo que literalmente solo me va a alcanzar pues para pagar la cuota del carro y de la casa. Por eso es importante acudir, digamos, a estos productos que me permiten, bueno, yo me voy a pensionar con tanto, venga, abogada, dígame cómo tengo que cotizar, a dónde tengo que cotizar, fondo privado o fondo público, sobre cuánto, cuántas semanas cotizo, pero además, venga, que es que usted como se quiere pensionar con tanto, aquí tengo a Cristóbal que le va a decir qué producto le conviene o qué producto no le conviene. Hay productos nacionales, hay productos internacionales. Entonces, es importante, y se los digo es porque ya lo hemos tenido que vivir nosotros como, digamos, conocidos de las personas que nos rodean y a las personas a las que asesoramos, que nos dicen, ¿cómo hago para mejorar mi plan de retiro? ¿Cómo hago para mejorar mi pensión? Si usted está en una edad, digamos, posible, le podemos decir cómo, pero si a usted le faltan 2 años para pensionarse... ¿Qué es lo que pasa la mayoría de las veces? Casi siempre la preocupación comienza o la gente comienza a buscar asesoría es cuando ya está a puertas de una pensión. En realidad, y no siendo pesimista, es cuando tenemos muy pocas posibilidades de poder mejorar eso. O sea, porque si no lo hicimos durante 20, 30 años, no lo vamos a hacer faltando unos 4, 5, 6 años para una pensión. Es importante tener en claro muchas cosas. La pensión no es únicamente por vejez. Casi siempre que nos hablan de pensiones, todo el mundo piensa es hombres a los 65 años, mujeres a los 62 años y mujeres a los 57 años. 57. Pero ahí es donde comienza el primer error. No nos pensionamos solo por vejez. Existen pensiones prematuras, existen pensiones de sobrevivencia. ¿Cuál es esa pensión de sobrevivencia? La pensión en caso de que lleguemos a faltar. Entonces, si tenemos dependientes, si tenemos hijos dependientes, si tenemos esposa dependiente, si tenemos hijos digamos que con algún tipo de discapacidad que siempre van a estar dependiendo de nosotros, o si somos solteros y nuestros padres dependen 100% de nosotros, o sea, ahí viene a jugar la pensión de sobrevivencia. Y si éramos un profesional, digamos un médico que se ganaba 60, 70 millones de pesos, pero estaba cotizando sobre el 40% de esto, y llegan y le liquidan una pensión que siempre, en este caso en ambos fondos sí se liquida igual que sobre el promedio de los últimos 10 años. Y ahí entran a jugar unas tablas. La de sobrevivientes. La de sobrevivencia. No Sí, promedio, sobrevivencia. Sí. ¿Qué pasa allí? De entrada,
ya estamos dejando a nuestros hijos o a nuestros dependientes con una brecha y con un vacío económico bien complejo, bien complejo. A mí me ha tocado ver casos de clientes que han fallecido y que lo primero que hace la viuda es mirar en qué colegio va a cambiar a sus hijos, cómo se va a ajustar. Entonces, importante, no nos pensionamos solamente por vejez, hay una pensión que es la pensión de sobrevivencia y hay otras pensiones que son las pensiones de invalidez. Pilas, peor aún, porque hay inválidos con menos ingresos y siendo ya una carga para nuestras familias. ¿Sí? Y la invalidez se puede dar por enfermedad o por accidente. Ahí sí, en invalidez entran a jugar las tablas y los porcentajes que dependen del compromiso o de la invalidez, si es inferior al 66 o si es superior el compromiso al 66%. Y dependiendo del número de tiempo, el número de años, el número de semanas que llevamos cotizadas, va a arrancar con un porcentaje que puede ser arrancar. No, puede arrancar el 45%. Entonces, ahí entran a jugar ciertos productos. En Colombia existen muchas maneras de poder comenzar uno a impactar eso y a prevenir eso, ¿ya? Nosotros como compañía aseguradora, que trabajamos con varias compañías, las mejores a nivel nacional, todas manejan productos y lo más chistoso es que, créanme, es lo que menos la gente le apunta. Un seguro de vida le sirve a uno para minimizar la brecha pensional, sí le sirve a uno para minimizar la brecha pensional. ¿Por qué? Porque si la persona fallece y generaba ingresos de 20, 30, 40 millones de pesos y sucede que ya falta y la pensión que está dando de sobrevivencia va a ser de 4 o 5 millones de pesos, pues digamos que un seguro de vida puede mitigar esa brecha pensional. Lo mismo, el mismo seguro de vida también le puede servir para la invalidez, sí, porque es que existen amparos en invalidez. Existen amparos que si hay compromiso de invalidez, en vida le indemnizan a la persona y le están entregando a la persona un dinero que le va a servir también para complementar eso. Ahora, el cálculo es muy personal. Yo no les puedo decir a ustedes, vea, se tiene que asegurar en vida por 200, 300, 400 millones. No, hay que hacer la proyección de cuánto ingreso, cuál es la brecha pensional, cuál sería esa diferencia y entraríamos a jugar. Digamos, si son dependientes, si son niños, si están muy bebés, comenzar a jugar como mínimo, a la edad en la que ya ellos serían profesionales, ¿ya? Entonces, ahí habría que comenzar a hacer unas sumas y unas restas para poder uno decir cuál es la suma ideal. La suma ideal para pensionar, para contratar un producto de estos definitivamente sí es muy personal. Otra cosa, el tema de la invalidez, antes de una invalidez, en el caso de accidente, pues puede ser un accidente imprevisto y que su misma palabra lo dice, pero hay la invalidez que viene por enfermedad. Antes de la invalidez por enfermedad viene el diagnóstico, una enfermedad catastrófica, viene el diagnóstico, una enfermedad grave, como un cáncer, un accidente cerebrovascular, qué sé yo, una pérdida total de visión, de audición. Bueno, existen productos que al solo diagnóstico de la enfermedad grave ya comienzan a dar indemnizaciones. Por eso es importante, cuando hablamos de brechas pensionales, no es echar en saco roto los seguros. Los seguros, en mi concepto, son mal llamados seguros de vida. Algunos deberían llamarse seguros de muerte, porque vienen y operan, es cuando la persona se muera. Para mí los de vida, ¿cuáles son? El de invalidez por accidente, el de invalidez por enfermedad, los que tengan el tema de enfermedades graves que indemnizan al momento del diagnóstico. Entonces, digamos que esa es una de las maneras, pero existen también productos financieros en los que podemos comenzar a hacer ahorros o aportes extraordinarios o extras para que cuando llegue, no fue una invalidez, sino que llegamos a vejez, donde comenzamos a construir un capital de respaldo para que nos comience a aliviar también esa brecha. Exacto. Sencillísimo, les estaba colocando el ejemplo ahora de que cuando, y les voy a hablar en un caso personal, yo tengo 53 años, estoy en Colpensiones, Obvio. pero yo ya he hecho mis cuentas y con lo que yo me voy a pensionar, voy a tener una brecha pensional y voy a apuntar, o sea, ojo, tengo actualmente más de 1.300 semanas, pero a mis 62 años no voy a cumplir ya, voy a tener las 1.800, sí, pero no voy a llegar al 80%. Mi estrategia, si sigo sano,
es cotizar más hasta llegar a ese 80, pero igual voy a tener una brecha pensional. ¿Qué me preocupa a mí? Toda la vida he tenido póliza de salud. Aparte de eso, yo soy papá de 2 niños y uno de ellos tiene un tema especial, él es autista y va a ser dependiente toda la vida. Yo he estado pensando qué voy a hacer para poder seguir pagando mi póliza de salud, la póliza de salud del niño, e incluso, ¿por qué no hasta de mi otro hijo y del grupo familiar completo? Porque con esa pensión de ese 80%, créeme que no me va a alcanzar. Entonces, ya de hecho tomé un producto que me está permitiendo desde este mismo momento comenzar a hacer unos aportes. Y ese aporte yo lo tengo destinado para cuando ya tenga más de 62 años, más de 65 años, que ya esté pensionado y que no esté generando los mismos ingresos, de allí es que voy a sacar para poder hacer esos pagos, para no tocar mi mesada pensional, para que la mesada pensional sí se vaya directamente a lo que va a ser mi manutención. Exacto. Y los fondos privados tienen unos productos similares, pero ¿qué pasa? El fondo privado, a ver, es una entidad de carácter financiero, ¿sí? Pero discúlpeme la expresión también, y es que yo no quiero tanto a los fondos porque no todo es malo, pero tiene más cosas malas que cosas buenas, y no tiene algo que se llama el interés compuesto. ¿Es cierto? Entonces, el fondo privado se enriquece, o sea, son multimillonarios, y le ofrecen al afiliado los rendimientos más bajos y además le aplican todas las pérdidas. Y si usted está en un fondo privado, vaya a su extracto o compárelo con el de hace 6 meses o en pandemia, mire cuánta plata perdió su cuenta de ahorro individual. Y este fondo privado le dice, haga aportes voluntarios, que eso se le va a valorizar mucho y cuando usted se pensione le va a hacer que su pensión sea mejor. Listo, existe ese producto financiero que lo da el fondo de pensiones, pero jamás le va a aplicar el interés compuesto. Si no es un fondo indexado. Entonces, ellos se llevan todo el dinero a sus arcas y a usted le reconocen lo mínimo. En cambio, hay otros productos que uno puede adquirir, no directamente con los fondos privados, sino con otras entidades que sí le ofrecen eso, que es, digamos, indexar o el interés compuesto. El interés compuesto, yo no sé si ustedes recuerdan una sentencia hace como 15 días, un escándalo de una sentencia del Tribunal Administrativo de Bogotá, porque hubo un CDT, fue una sentencia de tutela, hubo un CDT que crearon como en el año 70 o el año 80, y resulta que ese CDT, cuando el señor fue a cobrarlo, le dijeron ese CDT es falso. Bueno, el hombre empezó una pelea jurídica que ha llevado más de 15 años, y actualmente un CDT, no me acuerdo el valor exacto, pero pongámosle que no era más de 20 millones, es un CDT que a hoy, por el interés compuesto, vale lo que vale la mitad de la reforma tributaria. 14 billones de pesos. O sea, algo que hace 25, 30, 35 años me costó nada, me costó 10, 15 millones, 30 años después me genera ese rendimiento porque el interés fue compuesto. Y eso es lo que pasa. La invitación definitivamente es a investigar. La invitación definitivamente es asesorarse. ¿Por qué? Cuando hablamos de pensiones voluntarias, importante, estamos invirtiendo, pero la inversión es bajo nuestro riesgo. Si el fondo de pensiones le fue muy bien, ese señor ganó, pero si le fue muy mal, el fondo de pensiones no es el que va a perder, el que está perdiendo es usted es el que asume la pérdida suya. En teoría ellos nunca pierden. ¿Por qué nunca pierden? Porque ellos cobran una comisión por administrar ese dinero, ¿sí? Entonces, ellos no están perdiendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo siempre aconsejo? Y como dirían los financieros, no colocar los huevos en la misma canasta, sino mirar y diversificar. Diversificar es darnos cuenta de cuáles son nuestros riesgos, identificarlos y hacer las proyecciones y mirar qué productos en el mercado nos pueden ayudar para eso. En mi concepto yo pienso que no existe ni el producto perfecto ni la compañía perfecta. Para mí todos son buenos. Ahora, ¿cómo podemos obtener o acercarnos al ideal? Nos toca que tener de todo un poquito y tratar de ir a armar, digamos que ese paraguas, pero créanme que no lo vamos a encontrar en una sola compañía. Tenemos que ser, digamos que muy inquietos en esa investigación y en esa asesoría. Pero sí, de que se puede hacer, sí se puede hacer. Pero importante, señores, cuando ustedes toman
Ojo, es que la palabra seguro lo dice todo. Es seguro. Vamos a la fija. Ahora, porque cuando hablamos de inversión, la inversión va bajo nuestro propio riesgo. Y las inversiones sí no son aseguradas. Que hay que tenerlas, sí, yo pienso que sí hay que tenerlas, pero debemos de diversificar. Exacto. Y la palabra seguro a veces es como que no, pero seguro, que me van a vender? No. Quiero que sepan ustedes que los aportes a seguridad social son un seguro. Usted mensualmente le descuentan, si es empleado, le descuentan un monto de su salario para asegurarle que si a usted le pasa algo y usted tiene las semanas necesarias, le van a asegurar parte de su ingreso. Entonces no piensen en el seguro como algo caro o algo que no se necesita porque va a cubrir un riesgo que nunca va a ocurrir, porque el solo hecho de cotizar a seguridad social como dependiente o como independiente es estar asegurando un ingreso. Pero entonces, ¿a qué va, digamos, la charla? Como decía Cristóbal hace unos momentos. Primero, que mi brecha sea lo más pequeña posible. Y segundo, a estar asegurado en todos los aspectos. Porque puede que yo empiece a trabajar hoy y no complete mis 50 semanas en los últimos 3 años. Si me pasa algo y tengo una invalidez, no voy a tener derecho a una pensión de invalidez. O si me pasa algo y fallezco, mis beneficiarios no van a tener derecho a esa pensión. Y si no tengo las 1.300 semanas cotizadas en Colpensiones, no voy a tener derecho a mi pensión de vejez. O si no tengo mis 250 millones ahorrados en el fondo privado, pues no voy a tener derecho a mi pensión. Pero hay otros, digamos, como otros productos financieros que me permiten que así no haya cotizado un día de pensión. Si tengo esos seguros, pues me van a servir como de colchón. Eso no quiere decir que no coticen, obviamente que coticen. O sea, yo soy la primera que saco la bandera de decir, por favor, coticen. A todo el que yo veo por ahí que no cotiza, digo, ve, cotiza, que en serio no sabes si te puede pasar algo. Además, porque es que, como decía José Cristóbal hace un momento, nuestro sistema pensional es solidario, ¿sí? Entonces, hay, digamos, como este desequilibrio en el sistema pensional porque la gente no está cotizando. Entonces aquí son las dos, vamos de la mano O las están dos cotizando, situaciones. pero están cotizando demasiado. Sobre lo que no O sea, es. cuando hablamos de un sistema de seguridad solidaria, estamos hablando de que todos aportamos. Y tristemente hay gente que gana muy bien y son o los que no quieren cotizar, porque Sí, sí, los hay así, o los que quieren cotizar muy bajito. Pero al momento de pensionarse sí inmediatamente corren a ver cómo hacen para ahí sí cotizar sobre lo más que pueda para ver si lo pueden mejorar. Digamos que esa estrategia funciona en un Colpensiones. sí. Tristemente digo, no debería de ser así, por lo que acabas de decir, es un sistema solidario. Lo ideal es que, o sea, no fuimos solidarios mientras estábamos jóvenes. Pero ahora que a mí sí me faltan 10 años, ahora sí, yo sí quiero pensionarme muy alto, ahora sí yo quiero cotizar muy alto, pero para que me paguen a mí. O sea, a mí, la verdad, esa partecita, digamos que muy bueno, pero también no me parece tan chévere, no me parece tan justo. Porque hay gente que gana muy bien y no quiere cotizar alto, sino que trata de evadir por todos los medios trata de mirar cómo hace, pero cuando se le va acercando, ahí sí. Por eso la importancia de organizarnos, por eso la importancia de asesorarnos. Tenemos que asesorarnos, tenemos que hacer las cosas bien hechas, tenemos que planear desde ya cómo va a ser nuestro retiro. No podemos pretender que no vamos a llegar a tener 62 años ni que no vamos a llegar a tener 57 años. Y muy seguramente, créanme, esto de las edades a hoy, porque esto de las edades, esto tiene que subir, tiene que subir. La expectativa de vida cada vez está más alta. Cuando eran los 50 años mujeres, la expectativa de vida era menos. O sea, y eso ha ido subiendo, ¿por qué? Porque la expectativa, hoy en día vamos en Colombia cerca de los 80, pero en el resto del mundo estamos por encima de los 80 años. Eso hace automáticamente que pensando en una reforma pensional, también la edad tiene que subir. Entonces, tenemos que pensar desde ya, tenemos que hacerlo desde ya, no podemos hacerla del vivo bobo, que es lo que le pasa a mucha gente, que simplemente piensan que están haciendo la gran jugada. Y he escuchado a mucha gente que dice, porque me lo dicen a diario, es que yo no creo en eso, es que a mí nunca me va a pasar, es que eso es un rogadero de plata. Digamos que sí y no, porque definitivamente tenemos que pensar en nosotros, en nuestro futuro y en el futuro de nuestra familia. Entonces, sí,
La invitación es diversifiquemos, escuchemos. El tema de los seguros me parece a mí súper importante para el que no quiere meter toda la plata, el que dice, no, es que yo no voy a meter toda la plata, y bueno, no la haga, no lo haga. No cotice alto si no quiere, acójase a lo mínimo que le dice la ley, pero por favor, asegure esa parte que le está faltando. Exacto. Entonces, la invitación es esa, que hagamos planeación financiera. Por eso nosotros dos estamos trabajando en alianza, porque yo desde el punto de vista pensional, yo le puedo decir, si usted se quiere pensionar con tantos millones, ¿cuánto tiene que cotizar y cuántas semanas debe cotizar? Pero también, de la mano de José Cristóbal, le digo a mis clientes, y lo mismo viceversa, adquiera este producto, ¿por qué lo hago yo y por qué lo ofrezco? Pues porque yo lo tengo, o sea, yo no me voy a poner a ofrecer cosas que yo no tengo, ¿sí? Entonces, lo primero es que tengan una asesoría integral en temas pensionales, eso genera muchas dudas, y de hecho José Cristóbal pues siempre cuenta una anécdota, que los clientes de él pues ya lo tienen de consejero, pues porque él tiene mucha información en seguridad social, pero pues es mejor que la información sea más técnica, y pues por eso yo suplo, digamos, esas minuciedades de la norma que me van a permitir decirle puntualmente usted con cuánto se va a pensionar. Y él además, cogerlo de la mano y decirle usted, este es el futuro económico que quiere, pues esto es lo que debe hacer. Entonces la invitación es esa, como les decía José Cristóbal, que estudien, que busquen formas, obviamente que nos contacten, porque de la mano de nosotros pues van a tener un futuro pensional mejor que el que actualmente tienen. Y vuelvo y les digo, y como José Cristóbal lo ha manifestado, no es solo la pensión de vejez, dijimos, saquémonos eso de la cabeza, el chip hay que cambiarlo, no es solo la pensión de vejez. Todos esperan nomás que le falten los últimos 10 años para ahí sí comenzar a preocuparse por su pensión. ¿Cuál es la pregunta que más nos hacen los clientes? ¿Cómo hago para mejorar mi pensión? De la estrategia es correr a buscar a ver si pueden meterse a Colpensiones. Ahora, las normas de juego pueden cambiar, es que no sabemos cómo va a ser la reforma. Las últimas reformas o las reformas que ya se han hecho en los últimos años, digamos que han respetado ciertas condiciones. Un ejemplo, los que estén a menos de 10 años de pensionarse, pues digamos que no los tocamos. Los que tengan tantas o semanas. Los que tengan más de 1.300, más de 1.000 semanas. Entonces, pues, no es solamente pensar en que si me paso a Colpensiones estoy chuleando eso. Y el consejo definitivamente, entre más jóvenes comencemos a ahorrar, entre más temprana edad comencemos a pensar en nuestro retiro, créame que vamos a llegar más tranquilos. Esto no es de ponernos a preocuparnos faltándonos. No, es que créanme que hablar de 10 años es mucho. No, la gente llega y comienza a contratar, decímelo vos. Sí, llegan incluso faltando 1 año, 2 años, y ahí sí demandemos, milagro hagamos, no ¿qué vamos a hacer? E incluso ahora, lo que pasa es que cuando aparecieron los fondos privados de pensiones, y eso ha sido algo que ha favorecido a muchas personas, ellos cometieron un error grandísimo, y es que salieron en manada, digámoslo así, a trasladar gente, sin hacerles la asesoría pertinente. Entonces, obviamente, mucha gente lo hizo, creyó, confió en lo que estaban haciendo, y cuando ya estaban a puertas, o incluso hay fallos de personas que ya les ha salido la pensión y han logrado antes. Han logrado que eso, que digamos que devolverse al que más les favorezca, pero precisamente por eso, porque no fueron bien asesorados. Créanme, hoy en día eso no pasa. Si usted quiere pasarse de un fondo a otro, lo primero que le dice por ley es que tiene que tener la doble asesoría. ¿Para qué? Para que el día de mañana usted no tenga la opción de decir, es que a mí me engañaron. De hecho, si usted quiere pasarse de Colpensiones al privado, el privado a Colpensiones, sin una doble asesoría usted no se va, pues no lo van a recibir. Y ahí sí ya no hay abogado que valga. Sí. Porque precisamente lo que quieren evitar es todas estas demandas, que aquí la doctora se ha ganado, gracias a eso, gracias a la mala asesoría. Exacto. Entonces, pues vamos a ver si hay preguntas para que las vayamos resolviendo. Igual, como siempre les digo, nosotros respondemos vía WhatsApp. Necesito hacer una cita con ustedes. Oscar Torres, no sé si me ayudas, Andrés, entonces con Oscar las preguntas, Torres. porque no alcanzo a leer. Tenemos una pregunta de Jairo Narváez que dice: doctores, buenas noches, ¿los dineros de los bonos pensionales que son reclamados por los fondos deben ser devueltos en su totalidad al afiliado? El bono pensional es un monto
que lo tiene el fondo privado, entre comillas, porque realmente lo tiene el Ministerio de Hacienda, de los aportes que usted haya hecho o en una caja de previsión social o en lo que era antes el ISS. Y el bono también hace parte del fondo total que le van a tener en cuenta a usted cuando se pensione. Entonces, tienen en cuenta bono pensional, los aportes y los rendimientos. Entonces, en el momento que usted se pensione, es que se lo tienen en cuenta. O sea, se lo redimen, eso tiene unas fechas, eso tiene, digamos, como unas particularidades. Y si usted no se pensiona en el fondo privado, sino que alcanza a trasladarse a Colpensiones, pues ya no se va a llamar fondo pensional, sino semanas cotizadas. Pero sí lo van a pagar. O sea, Sí, sí claro. lo pagan y obviamente que a los que tengan derecho, ¿no? Los que tengan derecho al bono. Bueno, Alex Muñoz pregunta, coticé 500 semanas hasta el 2019, pero firmé unos documentos sin saber y era que me pasaron mis aportes al BEPS. Después me llegó una resolución que me dice que ya me consignaron de mi cuenta 5 millones por indemnización sustitutiva, pero yo quiero seguir cotizando como independiente. ¿Se puede hacer algo? Pues tendríamos que revisar las particularidades de lo que usted firmó, porque hay estos beneficios periódicos a los que cuando uno ve que no tiene un futuro pensional muy claro y que las condiciones económicas tampoco son muy buenas, uno se adhiere a esos beneficios económicos periódicos que tiene Colpensiones. Entonces, pues yo no le podría responder aquí porque sería irresponsabilidad mía decirle sí, pues eso se puede retrotraer o no. Yo con los documentos revisando qué fue lo que usted firmó y cuántas semanas realmente le tuvieron en cuenta cuando usted se adhirió a esos beneficios periódicos, pues le podría dar una asesoría más especializada. Sí, Entonces, es por que favor, es muy escríbanos al WhatsApp. especializado, definitivamente es muy especializado y ese tipo de consultas, lo más salomónico o lo aconsejable es pedirle una cita con el jurídico, en este caso con las abogadas de BZ y ellas los pueden asesorar, pero sí es documentándose. O sea, habría que mirar y soportar muy bien para ahí sí poder aconsejar, porque pienso que sería muy irresponsable decirle sí o decirle no, o decirle estuvo bien liquidado o no sin tener los soportes a la vista. Ok, un momento. Ahorita estaremos revisando también las de Instagram, Andrés, me colaboras también, Okay. todos en Instagram. Bueno, Manzanas Rojas dice, tengo 1.345 semanas en Colpensiones. ¿Mil cuántas, perdón? 1.345 en Colpensiones y no volví a cotizar. Tengo 56 años. ¿Qué consejo me podrías dar? Pues depende de lo que usted quiera, ¿sí? Porque usted en ese momento ya tiene sus semanas cubiertas. Y le falta un año para No, pues es mujer. Bueno, sí, ¿es mujer o es tiene hombre? 56 años. Si es mujer, le falta un año para pensionarse. Si es hombre, pues le faltan 6 años para pensionarse. Ya tiene las semanas, es decir, que si a usted le pasa algo en este momento, digamos que se le habilita la edad y le reconocen la pensión de sobreviviente a su familia porque tiene las semanas, así no haya cotizado 50 en los últimos 3 años. Pero si usted empieza con 1.300 semanas, pues su tasa de reemplazo va a empezar en el 65%. Por 50 semanas adicionales que usted vaya cotizando, su tasa de reemplazo va a mejorar en 1.5 por cada 50 semanas. Entonces, si usted quiere mejorar su tasa de reemplazo, pues cotice más hasta que cumpla la edad, pero siempre y cuando usted tenga ingresos superiores a 2 salarios. Porque si usted tiene salarios de un salario mínimo, pues no vale la pena porque ahí sí sería regalarle las semanas a Colpensiones. Entonces, si cotiza sobre más de 2 salarios mínimos y quiere mejorar su tasa de reemplazo, cotice más semanas para que esa tasa de reemplazo le pueda llegar al 70 o al 75% o máximo al 80%. Y si lo que quiere es ya pensionarse, pues espera un año. Tiene que esperar. Espera un año para cumplir requisitos de pensión. Si es mujer, porque no sabemos. Es mujer. Que son 1.300 semanas, que ya las tiene, y 57 años. Exacto. Pero que tiene derecho a pensión, sí la tiene, pero hay que esperar a cumplir los requisitos, porque eso sí, digamos que en Colpensiones, sí, o son 57 o 57 y cumplir las 1.300, que en un año cumpliría la edad. En el fondo privado ya es diferente, porque en el fondo privado sí nuestra pensión depende directamente, no tanto de la edad, sino del capital y del monto que tengamos aportado. Ok, tenemos el caso contrario del señor Rodrigo, que tiene 62 años. Dice, tengo 62 años y quedé debiendo 8 meses para poder obtener mi pensión. ¿Qué debo hacer para que me lo otorguen? Si tiene 64 años y le quedaron 62. 62. 62 y le faltaron
¿Cuánto le 800, faltó? 8 meses. 8 meses. Pagarlos. Cotícenlas Cotizarlos. como independiente. Usted puede hacer cotizaciones como independiente. Un mes de seguridad social como independiente está alrededor de los 285.000 pesos. Porque, como decía Cristóbal al principio, no es solo el aporte a pensión. Y usted no puede decir, yo solo quiero aportar a salud o solo quiero aportar a pensión. Es un sistema que es integral. Empaquetado. Entonces, coticen esas semanas que le están haciendo falta. Ahí lo importante también es determinar en qué fondo, bueno, entiendo por lo que nos está diciendo que está en un Colpensiones. Porque está hablando de semanas. Si es así, habría que mirar sobre cuánto venía cotizando, sobre cuánto cotizaba, para que no vaya a afectar ese promedio. Exacto. Por eso es tan importante, digamos que la información. Porque si de entrada me dicen a mí, me faltan 8 meses, yo digo, cotícelos. Ahora, ¿sobre cuánto? Es que trabajaba en una multinacional y venía cotizando sobre 4, 5, 7, 8. Pues créanme que el consejo es no vaya a cotizar por menos de eso. Porque en un Colpensiones le van a mirar el promedio de los últimos 10 y donde cotice por menos, pues la embarrada. Mi mamá por lo menos trabajó en una multinacional, ella trabajó como hasta los 25 años, se retiró, pero en la vida volvió a cotizar. Pero tuvo compañeros que teniendo buen ingreso, por no estar bien asesorados comenzaron a cotizar por un mínimo y alteraron ese promedio. Entonces, importantísimo sí asesorarnos porque tenemos que saber sobre cuánto. Exacto. ¿Tenemos alguna pregunta en Instagram? Ya vamos para allá. Isabel Cristina pregunta, ¿dónde se puede solicitar la doble asesoría? ¿En Colpensiones o en el fondo en ambos? ¿Que esa persona esté? En ambos. Es una obligación legal. Y por eso se llama doble asesoría, porque te tiene que asesorar y en teoría decirte el fondo en el que estés actualmente, sea privado o sea Colpensiones, te tiene que decir, vea, a hoy las condiciones suyas empiezan a con tanto y les toca irse a donde se quieran trasladar, también a que le hagan el mismo ejercicio. La idea es que usted tenga las dos y poderlas comparar y ya la decisión ya que recae la responsabilidad 100% sobre ustedes. Bueno, vamos a iniciar. Ahora, no sé, Linda, si a través de este medio, pues podamos igual pues que se contacten con tu firma, pues, porque la idea, cuando son temas jurídicos, créanme, lo más salomónico, lo ideal es que ustedes puedan acudir a BZ para que ellas que son unas profesionales en el tema los puedan asesorar. O sea, por acá, créanme que podemos darles tipsitos, podemos darles ideas, le podemos decir más o menos cómo funciona la ley, pero ya, decirles en realidad una asesoría completa, lo ideal sí es que se puedan acudir, pedir una cita con las abogadas de BZ para que ya puedan ustedes sí, ahí estar bien seguros y bien asesorados. Ahora, si lo que quieren ustedes es ver cómo mejoran eso, ver qué opciones hay en el mercado para mejorar eso, también a través de ellas, porque nosotros tenemos una alianza y trabajamos en equipo y los vamos a poder asesorar integralmente. Exacto. Dime, Andrés, entonces, ¿tenemos preguntas en Instagram? A ver, en Instagram que nos pregunta, tengo 58 años y estoy cotizando en Colpensiones y apenas tengo 930 semanas. Me faltan por lo menos, ¿qué cantidad de años? Por año son 52 semanas y le están faltando más o menos 350 semanas. Es decir, que dividamos 350 en 50. Por 530. Más o menos 6, 7 años le están faltando. Lo ideal es que no coticen las 1.300 a ras, que usted vea que ya completó las 1.300 y dejó de cotizar, porque tenemos casos en los que han cotizado 1.300 una semana y cuando van a Colpensiones a pedir la pensión le dicen, no, qué pena, pero usted tenía unos aportes de mora por allá, tiene 1.298 semanas. No se puede pensionar. Entonces, ustedes siempre coticen un poquito más. O lo ideal es que en el mismo Colpensiones o inclusive descargar la app de Colpensiones y descarguen la historia laboral para que ustedes puedan ver el detalle. Ahí van a darse cuenta ustedes puntualmente todos los aportes que han hecho durante toda su historia laboral, durante toda su vida laboral. Y ahí, créanme que ese valor que aparece allí
Sí es el que es. Sí, pero lo que te digo es que Colpensiones puede sacar una historia laboral, 1.301 semanas, porque es un caso de la semana pasada. 1.301 semanas en la historia laboral. Y cuando le van a ir a reconocer la pensión, le dicen, no, qué pena, pero es que no son 1.301, sino 1.298, Ok, porque su empleador fulanito ok. tiene un mes en mora. Ok. Entonces, por demanda, le sacamos su pensión. Pero ¿y usted qué va a hacer 2 años cruzado de brazos esperando que saque la pensión? Mientras llegas a peleita. Exacto. Que le llega con buena plata porque le llega el retroactivo, los intereses de mora y demás. Pero lo que les digo es que no me coticen las 1.300 a ras, sino 1.340. Es importantísimo saber cuáles son las condiciones, ¿no? En Colpensiones, o 1.300 o 1.300, y en el caso de las mujeres, los 57, y en el caso de los hombres, los 62 años. Exacto. Si falta, es como el que quiera mejorar su porcentaje. Ya tiene los 62 años, en el caso de los hombres, y ya tiene 1.800, pero está en el 75 y quiere llegar al 80. Siga cotizando, porque de eso la ley sí lo permite. O sea, siga cotizando para que ese 1.5% de esas 50, 52 semanas que los van a contar por cada año, pero entonces hay que hacer el ejercicio. Exacto. Bueno, Carlos Tangarife dice, doctora, en el Senado está otra vez el traslado express de fondos privados a Colpensiones. Así ya falta un año o así esté pensionado. Ya se va a debatir de nuevo en el Senado sobre lo que usted sabe de mí. ¿Podría pasarme de... Listo, bueno, esta discusión la han tratado por ahí 4 veces en 3 años. Han tratado de hacerlo, de hacer los traslados express y no ha salido avante. Y les voy a decir por qué no va a salir avante. Porque los dueños de los fondos privados son los dueños del país, ¿sí? Son los que manejan, digamos, la caja menor del país. A ellos no les conviene que todas las personas se nos vayan para Colpensiones. Además que no a todo el mundo le conviene estar en Colpensiones. O sea, Colpensiones no es para todo el mundo. Colpensiones es para personas que cotizan sobre más de 2 salarios mínimos y que van a cotizar mínimo 1.300 semanas. Porque si usted se va a Colpensiones pensando que es lo mejor y resulta que usted se quedó con 1.150 semanas, si se hubiera quedado en el fondo privado le hubieran reconocido su mesada pensional de un salario mínimo. No, Linda, no y en solamente Colpensiones eso. tenía que cotizar las 1.300. Importantísimo, y ese es otro consejo que les damos. Pilas. Hay que hacer un estudio muy personal de cada caso. No podemos decir, sería muy irresponsable de parte nuestra decirles a ustedes que Colpensiones es mejor. No, no, no. Eso hay que mirar cada caso puntual. Ahora, ¿qué pasa con una persona que no cumple requisitos en Colpensiones? ¿Y qué pasa con la misma persona, el mismo caso, que no cumple con los requisitos en un fondo privado? En el fondo privado estamos hablando de una cuenta de ahorro individual, donde esa plata tiene que haber rentado año a año. O sea, lastimosamente no es el interés compuesto que Linda hablaba, pero sí ha generado una rentabilidad. Sí. Pues ese ahorro es de él, solo de él, únicamente de él. E incluso entra dentro de masa sucesorial. O sea, si la persona fallece, no cumple con requisitos para la pensión, esa plata es para sus herederos. Allí está. En Colpensiones no funciona así. O sea, eso no es para todo el mundo. En Colpensiones Colpensiones es, o sea, si usted fallece y usted no tiene las semanas necesarias para una pensión de sobrevivientes, a usted le van a reconocer, o una pensión de vejez o invalidez, a usted le van a reconocer algo que se llama indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, de la pensión de invalidez o de la pensión de sobrevivientes. Y es que le van a devolver literalmente el aporte. El aporte. Bajito, rasito, o sea, las indemnizaciones, la más alta que yo he visto en mi vida de Colpensiones ha sido de 25 millones de pesos. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Caso contrario, en el fondo privado, usted no cumplió los requisitos, pero tenía 100 millones, 150, 180, 200 millones. Se los devuelven y si usted falleció, eso va para la masa sucesoral y se hace la sucesión. Y bueno, imagínense ustedes imagínense ustedes una olla grandísima en el que ahí entran todos los aportes de todo el mundo y de allí mismo se pagan las pensiones de todo el mundo. Eso es Colpensiones. Ahora, imagínense, es una ollita chiquitica con el nombre de cada uno de nosotros, donde ahí va a entrar solamente la plata mía. Ese es el fondo privado. Y lo que esté allí es mío con lo que haya rentado. Poquito, pero es mío. Exacto. Entonces, ojo,
asesórense. O sea, no a todo el mundo le conviene el fondo privado y no a todo el mundo le conviene Colpensiones. Antes de tomar esas decisiones, por eso está la doble asesoría. Y si usted ya está dentro de los 10 años y está en un fondo privado y dice, yo me quiero ir a Colpensiones, quiero hacer la demanda, hágame la demanda, pues yo lo voy a sentar y le voy a decir, no, de pronto no le conviene estar en Colpensiones porque usted apenas tiene 900 semanas, usted ya está próximo a pensionarse, su futuro laboral no es el mejor, quédese en el fondo que de pronto le va mejor. O sí, definitivamente venga, lo paso a Colpensiones porque su mesada pensional va a ser muchísimo mejor, pero cada caso es diferente. Entonces, don Juan Carlos, usted me dice que yo lo conozco, Juan Carlos es cliente mío desde el 2016, pero este sistema congestionado de la justicia nos tiene esperando un fallo de segunda instancia. Entonces, en su caso, don Juan Carlos, a usted le conviene por ahora quedarse en su fondo privado, ¿sí? Quédese en su fondo privado. Pero, digamos, hay otros casos. Por ejemplo, si vos estuvieras en un fondo privado, yo a usted diría, José Cristóbal, hazme el favor y te me vas para Colpensiones ya mismo. ¿Listo? 2 preguntitas más y cerramos. ¿Listo? De Instagram, creo que al principio nos estaban preguntando, pero es que voy a coger aquí el teléfono. Patricia nos dice, tengo en ese momento 1.400 semanas y me faltan 5 años para la edad. Lo mismo que le decíamos ahorita a Manzana, depende de lo que usted quiera. Si quiere mejorar su pensión, pues cotice más semanas, porque ya con 1.400 semanas su tasa de reemplazo va a subir un poquitico, pero también depende de sobre cuánto está cotizando. Ahora, lo otro es que si todavía está generando ingresos, no tiene que ir cotizando. Sí, siga Simplemente cotizando. no puede decir, o sea, o sería desaparecer del sistema, no cotizar en nada, como si hubiera dejado de existir financieramente. No, la idea es que sí, le Además falta, porque la UGPP le cae y las multas de la UGPP obvio, son en gravísimas. eso la unidad de gestión de pensión y parafiscales sí es bien, bien estricta, y la idea es que siga, por lo que decíamos ahora, sistema de seguridad solidario, hay que seguir cotizando. Me dice Marcela Rubio, buenas noches, debo tener un número específico de semanas para poderse pasar de un fondo privado a Colpensiones. No, no hay semanas mínimas, hay, digamos, como una prohibición, y es que no se puede trasladar si no ha cumplido por lo menos 5 años en uno de los regímenes. Y la otra prohibición es que no se puede trasladar si le faltan 10 años para pensionarse. ¿Listo? Entonces vamos a dejar por ahora nuestro live allí. Si tienen dudas o si quieren asesoría más amplia sobre lo que les hemos venido hablando esta noche, con mucho gusto los asesoramos. Déjenos aquí los teléfonos. Si de pronto no les contestamos hoy, pues es porque pues ya son las 8 de la noche, de pronto pues ya nos queremos ir a descansar, pero ya mañana con muchísimo gusto estaremos resolviendo todas las dudas. Y recuerden que la idea es que este sea un espacio para que ustedes sepan de temas pensionales y también de temas financieros, porque pues tenemos que estar preparados para todo. ¿Y por qué no? Si para una próxima oportunidad que quisiera que le habláramos de un tema específico, también nos lo pueden hacer saber. Exacto. Entonces, muchas gracias para todos los que se conectaron y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. ¿Cierto?